Hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con el seminario número 23 acerca de ¿hay fecha para el regreso de Cristo? En esta clase vamos a ver el tema de los 6000 años, las citas en las que Ellen White menciona que este mundo solo duraría 6000 años de pecado, y también vamos a ver qué es lo que dijeron algunos pioneros con respecto a este tema, ¿ok? Antes de comenzar con esta clase, vamos a realizar una pequeña oración para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo. Dame, Señor, por favor, facilidad de palabra para que los hermanos puedan entender este tema. Diciendo en la mente los hermanos, toca su corazón, derrama tu Espíritu Santo sobre ellos también. Por favor, bríndales tu inteligencia y sabiduría para que ellos también puedan comprender este tema de manera clara, Señor, y puedan tenerlo en la mente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. El día de hoy ya entramos a la parte 23 acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de los 6000 años, ¿ya? Entonces vamos a ver primero qué es lo que pensaban algunos de los pioneros, ¿no? Vamos a ver, obviamente los pioneros de la iglesia creían en los 6000 años, pero antes de eso vamos a comenzar con un texto bíblico que yo desearía que por favor puedan estar atentos a este texto bíblico para explicar lo que va a venir más adelante con respecto a lo que menciona Ellen White. El texto se encuentra en Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿ya? Dice: de ellos también profetizó Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Séptimo desde Adán, ¿no? Enoc fue el que se fue al cielo sin conocer la muerte. ¿Se acuerdan o no? Enoc fue, si no me equivoco, padre de... No, claro, Enoc fue padre de Matusalén. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. ¿Qué es lo que profetizó Enoc? ¿Qué es lo que dijo Enoc? El Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos. Yo pregunto, cuando Enoc dijo esto, ¿a qué se refería? ¿A la segunda venida de Cristo? ¿Sí o no? El Señor viene. Sí, sí. Sí, exacto. ¿Cuándo Cristo va a venir con santas y decenas de millares? Cuando venga por segunda vez. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Cristo ya vino por segunda vez con sus santos y decenas de millares? ¿Sí o no? No, No, todavía no, no. No. Entonces, ¿por qué Enoch dijo que ya viene? Porque eso lo dijo hace mucho tiempo atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene una explicación. Lo que le sucede a Enoch como profeta, Enoch los profetas tienen este don de la prolepsis. ¿Y qué es la prolepsis? La prolepsis es el ojo del profeta, es decir, es cuando el profeta dice algo futuro como si ya fuera pasado o presente. Porque muchas veces el profeta es llevado en visión al futuro. Entonces, cuando es llevado el profeta en visión al futuro, el profeta narra las cosas como si hubieran pasado, pero todavía no acontecieron, porque lo está viendo en visión en su momento. ¿Me dejo entender? ¿Entendimos? ¿Comprendemos eso? Entonces, la prolepsis. prolepsis, con P, prolepsis. La prolepsis es el ojo del profeta, que es el ojo de Dios, que son acontecimientos futuros y el profeta los narra como si fueran pasados o presentes. ¿Me dejo entender? Porque Enoch dice, el Señor viene con santas decenas de millares. Claro, él lo está viendo en ese momento, en visión que ya estaba viniendo, pero todavía no vino, ¿sí o no? O ya vino, todavía no vino. Entonces, Enoch está narrando la segunda venida de Cristo como si ya hubiera pasado, porque él lo ve en visión en ese momento. Y es muchas de las cosas que Ellen White también hace en sus escritos, muchas cosas con respecto al tema de los 6000 años, Ellen White narra los 6000 años como si ya hubieran pasado. ¿Por qué? Porque ella está viendo desde un futuro todo eso. ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? No. Ya, No. entonces
Eso hay que tenerlo en cuenta. El profeta, muchas veces los profetas narran acontecimientos futuros como si ya hubieran pasado. Aunque en la vida real todavía no pasaron, pero los narran como si hubieran pasado, porque ellos en visión son llevados a una línea de tiempo muy distante, donde ellos están viendo como si ya las cosas hubieran pasado, ¿no? ¿Me dejo entender? Y ya está. Una vez comprendido esto, que es muy importante, vamos a avanzar con el tema de los 6.000 años, ¿ya? Entonces vamos ahora a leer qué es lo que pensaba este señor, que se llama John Andrews, que fue un pionero en la iglesia adventista. Ellen White decía que este hombre era muy inteligente, una vez Ellen White mencionó que este era el misionero o el pastor más preparado que había en la época para dar el mensaje. Ellen White apreciaba a este hombre, a John Andrews. Y John Andrews, antes de leer, escribió una serie de artículos en la Review and Herald sobre la gran semana de tiempo. Y vamos a ver qué es lo que escribió este señor en la Review and Herald. Estoy diciendo que Ellen White decía que este señor, John Andrews, que fue un pionero de la iglesia, era un hombre muy inteligente y llegó a publicar sus artículos en la Review and Herald. Y esta serie de artículos, John Andrews lo llamó la gran semana de tiempo, ¿ok? En inglés sería The Great Week of Time, ¿no? Que es como está en el original. Vamos a ver qué es lo que decía este señor. Presten atención, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos leído la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y al final habíamos llegado a la conclusión con pura Biblia de que había un paralelo entre los días de la creación con segunda de Pedro 3:8, que decía que un día equivale a 1000 años para Dios? ¿Se acuerdan que en Salmo 94 también decía que un día equivale a 1000 años? ¿Se acuerdan que hicimos ese paralelo, esa comparación? ¿Se acuerdan o no? Sí, claro. Bueno, entonces habíamos concluido de que para el Señor un día es como 1000 años, y eso estaba, ese día con 1000 años estaba haciendo un paralelo con los días de la creación. Y así como la creación fue en 6 días y el séptimo día Dios descansó, así también este mundo tendría 6000 años y el séptimo milenio sería el sabático. ¿Se acuerdan o no? Bueno, nosotros no hemos inventado nada, hermanos. Ya los pioneros tenían esa creencia, los pioneros de la iglesia también pensaban de esa manera. Vamos a leer qué es lo que escribió este señor, John Andrews. Dice, cuando Dios creó nuestra tierra, boom, ya desde el inicio ya comienza con la creación. Ya, desde ahí ya tienes ya. Cuando Dios creó nuestra tierra, Él indicó el periodo de tiempo que debe pasar antes del día del juicio. Él empleó 6 días en la obra de la creación. En el séptimo día Él descansó de toda su obra. Él santificó el séptimo día para hacer un eterno memorial de la obra de la creación. Te está hablando de la creación explícitamente, ¿no? Pero aparece que Dios designó los tiempos, los primeros 7 días de tiempo para indicar el periodo asignado a la prueba y juicio de la humanidad. Pero voy a leer de nuevo, pero aparece que Dios designó los primeros 7 días de tiempo para indicar el periodo asignado a la prueba y juicio de la humanidad. Ya este hombre de arranque, en primera te dice, mira, los días de la creación con tema de juicio, ya te lo ligó sin dar tanta vuelta. ¿Qué más dice? San Pedro, o sea, Pedro, el apóstol Pedro, dice que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. John Andrews, pionero de la iglesia, te está diciendo que en segunda de Pedro 3:8 dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, ya te está dando la pista por donde debes ir. Después, ¿qué dice? Por esto, nosotros creemos que Él dio a entender no simplemente que el día del juicio ocupará el periodo de 1000 años. Sabemos que aunque este hecho parece estar revelado en Apocalipsis 20, sabemos eso, en que se habla de 2 resurrecciones. Pero nosotros creemos que Pedro también significó por ello que el periodo de la historia del hombre antes del día del juicio fue también indicado
por los días que Dios empleó en la obra de creación. Ya, esto no hay que interpretarlo, esto se lee como se entiende, es fácil. Nosotros creemos, por tanto, que al fin de los 6,000 años de la creación, el día del juicio comenzará, y que ese día perdurará durante el periodo de 1,000 años. John Navin Andrews, Review and Herald del 17 de julio de 1883. Te habla que al fin de los 6,000 años, Cristo viene por segunda vez. ¿Y cómo lo sabe? Lo relacionó los días por 1,000 años, el principio profético de segunda de Pedro 3:8, con los días de la creación. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Entendido o no? ¿O quieren que le dé más vueltas? No, se entiende, ¿no? Se entiende. Solo que aquí hay que aclarar algo nada más, que claro, los pioneros tenían una luz tremenda, era gente muy inteligente. Si no me equivoco, este hombre sabía 7 idiomas y dice que te podía escribir la Biblia de memoria del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, era un hombre eminente. Pero hay que tener en cuenta de que aquí hay un pequeño error, que ellos creían que al fin de los 6,000 años de creación, Cristo iba a venir. Pero la verdad es que no es así. Cristo va a venir cuando terminen los 6,000 años de pecado. Solo ahí está la diferencia. Claro, es que a ellos, a los pioneros, todavía no se les había dado la luz, digámoslo así, de que Cristo iba a venir en 2031. Todavía la luz no era para ellos. Pero ya lo que yo quiero mostrarles aquí es de que los pioneros ya creían en el periodo de los 6,000 años. ¿Estamos? Listo. Sigamos entonces. Vamos a leer ahora el caso de otro pionero de la iglesia, del señor Samuel Snow. ¿Qué dice Samuel Snow? Es otro pionero. Dice, el periodo de tiempo asignado para este mundo en su estado actual es, ¿de cuánto? 6,000 años. Voy a leer de nuevo para los que de repente no han logrado captarlo. ¿Qué dice Snow? El periodo de tiempo asignado para este mundo en su estado actual es ¿de cuánto? 6,000 años, al término de los cuales comienza el gran sábado milenario, del que se habla en Apocalipsis 20 y que será introducido por la aparición personal de Cristo y la primera resurrección. Y te mando una serie de TikToks bíblicos, y acá también te menciona segunda de Pedro 3:8, que lo hemos estudiado. ¿Cuánto tiempo? Según lo que decía Snow y según también lo que mencionó Andrews, ¿cuánto tiempo establecido hay para este mundo, hermanos? ¿Cuánto tiempo? El periodo asignado, el periodo fijado para este mundo, ¿cuánto tiempo es? 6,000 años. años. Pero acá también hay que seguir leyendo, porque acá también hay un pequeño error. Dice, por lo tanto, dice Snow, el periodo terminará dentro del año 1844. Y ahí es donde fue el chasco. Entonces, claro, los 6,000 años están bien. Lo que no estaba bien es de que estos pioneros, bueno, en este caso particular, Snow creía, y Miller también creía en su momento, que los 6,000 años terminaban en 1844. Pero no es así. Los 6,000 años es cierto. Lo que terminaba en 1844, no. Entonces hay que tener eso en cuenta. Lo he puesto para que no sean sorprendidos. Pero ¿por qué pongo estas citas? Para que nosotros ya veamos de que los pioneros ya manejaban eso. ¿Qué cosa? La creencia de que este mundo no iba a ir más allá de los 6,000 años de pecado. Ya estos pioneros como Andrews, Snow, ya señalaban eso. ¿Estamos? ¿Hermanos? Sí. Sí. Ok. Sigamos. Vamos a ver qué es lo que decía el señor Arthur Daniels, otro pionero de la iglesia. Dice, ahora hemos rastreado las evidencias del don profético a través de casi 6,000 años de tiempo. Los primeros 4,000 años de este largo periodo están cubiertos por el registro bíblico, durante la segunda mitad del cual la Biblia misma fue escrita por profetas y profetas apóstoles bien reconocidos.
A partir de sus escritos inspirados hemos hecho un estudio de las manifestaciones del don de profecía desde el tiempo de su otorgamiento a Adán hasta el tiempo del apóstol Juan, él mismo uno de los más grandes de los profetas. Su muerte cierra el registro bíblico de este regalo de gracia. ¿Cuánto tiempo? Casi 6.000 años. Claro, en la época de Daniel, estoy hablando de 1936, todavía no se habían cumplido los 6.000 años, por eso dice casi 6.000 años. ¿Se dan cuenta? Cómo ya los pioneros manejaban el tema de los 6.000 años. Era muy conocido el tema de los 6.000 años en la iglesia adventista de antaño, pero hoy en día todo eso se ha disipado, se ha perdido. Muchos de los que están en la denominación no saben ni siquiera que existen este tema de los 6.000 años, ¿no? Y es muy, muy triste. Entonces hemos visto a 3 personajes, a 3 pioneros de la iglesia. Quiero mencionar también que Arthur Daniels, el señor que ustedes ven aquí en foto, fue presidente de la asociación por 21 años. Por 21 años fue presidente de la asociación en ese momento. Entonces, hemos mencionado a 3 personas. Hemos mencionado a John Andrews, hemos mencionado a Snow, hemos mencionado a Daniels, y así hay muchos pioneros que también hablaron acerca de los 6.000 años. Y mira que lo hablaban sin vergüenza, sin tapujos, lo decían de manera abierta, porque creían eso, y era verdad. El único error estaba en que ellos pensaban que esos 6.000 años se iba a cumplir por el tiempo en que ellos estaban. Y ahí es donde está el error. Pero los 6.000 años sí son ciertos. Sabes que la luz va aumentando de acuerdo, va avanzando el tiempo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano, ¿Todos? sí. Dale. Bueno, si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar, pero ya hemos visto a 3 personajes, a 3 pioneros de la iglesia que mencionan el tema de los 6.000 años. Ahora sí, una vez que ya hemos visto que mencionan estos personajes, ahora sí vamos a entrar de lleno a las citas de Ellen White, donde nos habla acerca de los 6.000 años. Y ya hablar de Ellen White, profeta de Dios, ya es palabras mayores. ¿En qué sentido? En que lo dice muy claro, ¿no? Están las citas, están claras, entonces es cuestión de leerlas y entender lo que está ahí. La primera dice, vamos a comenzar. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo, ¿no? Patriarcas y Profetas, página 27, la versión digital, en el capítulo 2, donde dice la creación. Durante 6.000 años. Estas leyes y los procesos de la naturaleza han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años. Bueno, acá pareciera que los 6.000 años ya se cumplieron, ¿no? Porque dice durante 6.000 años. Recuerden, hermanos, el tema de la prolepsis. Recuerden el tema de la prolepsis. Ellen White muchas veces narra la historia como si ya hubiera pasado, narra acontecimientos futuros como si ya hubieran pasado. ¿Me dejo entender? ¿Estamos? Sí. Ya. Sigamos. Durante 6.000 años, y acá voy a preguntar, durante 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Ha luchado. ¿Esto está en pasado, en presente o en futuro? ¿Quién me responde? Presente. Pasado, porque dice ha luchado, Ay, mira, luchó, ha luchado, ¿no? Entonces dice, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra durante 6.000 años. Yo pregunto, ¿Satanás sigue luchando o ya no? sí, Sí, todavía. Exacto. Entonces luchará. Ellen White, exacto. Ellen White te está narrando como si ya estuviera pasado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está escribiendo desde el ojo del profeta, es decir, te está narrando como si ya esto pasó, porque Ellen White está en un tiempo más allá en el futuro y te narra como si ya eso hubiera pasado, pero en realidad todavía no sucede porque Satanás todavía sigue luchando. Estamos. Porque esto está en pasado, ¿eh? Ya ha luchado, dice, o sea, ya ha luchado y ya está. Total, no, sigue luchando. ¿Pero por qué lo pone en pasado? Por el tema de la prolepsis, el ojo del profeta.
¿Me dejo entender? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Te menciona claramente los 6.000 años o no? ¿Te menciona o no? Te menciona. No hay Sí. vueltas que dar, no hay vueltas que dar. Sigamos, mis hermanos. Sigue. El hombre salió de la mano de su creador perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho de que durante 6.000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado. Acá también es como si los 6.000 años ya pasaron. Entonces, prolepsis. Hay que tener en cuenta el tema de la prolepsis. Muchas veces. Es por eso que cuando tú mencionas el tema de los 6.000 años, en la denominación te dicen, no son 6.000 años exactos. Lo que Ellen White está redondeando, dicen. Porque hay veces donde Elena de White pone los 6.000 años en presente, hay veces donde los pone en futuro, hay veces donde los pone en pasado. Pero lo que ellos no entienden es de que esos 6.000 años donde ella menciona en presente, cuando lo dice en presente, cuando lo dice, por ejemplo, en futuro, está escribiendo la Ellen White, como decirlo, como persona, sin visión. Pero cuando lo menciona en pasado, ahí está escribiendo con visión, es decir, como si ya hubiera pasado. Ahí es donde sucede el tema de la prolepsis. Eso es lo que se les tiene que hacer entender a estos hermanos. Y eso ustedes tienen que tenerlo bien en claro, hermanos, ¿ok? Entonces acá lo dice como si ya hubiera pasado durante 6.000 años, ya pasó. Pero está escribiendo con el tema de la prolepsis, o sea, ella es profeta y el ojo de Dios le hace ver que los 6.000 años ya pasaron porque ella está en un punto más adelante en el futuro. Sigamos. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años dice que pecado es transgresión, de la ley. Transgresión de la ley. Entonces, ¿cuándo fue la primera transgresión? Con Adán y Eva. Y esa transgresión, ¿cuánto duró? Dice 6.000 años. Y esa transgresión ha producido, o sea, ese pecado durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Claro, de nuevo, el tema de la prolepsis lo está escribiendo los 6.000 años, está narrando el futuro como si ya hubiera pasado. Hay que tener en cuenta eso. ¿Estamos entendiendo, hermanos, acá? La última cita de esta Firmina dice, aquellos que destruyen la tierra han tenido un largo periodo de prueba. Por 6.000 años, Dios ha tratado con la ignorancia y la maldad de la humanidad. De nuevo, es como si los 6.000 años ya hubieran pasado. Dios ha tratado en pasado por 6.000 años, pero todavía los 6.000 años no se cumplen. ¿Ok? Esos 6.000 años todavía no se cumplen, pero muchas veces el lenguaje escribe como si ya se hubieran cumplido por el tema de la prolepsis. El tema de la prolepsis hay que tenerlo en mente, ¿ok? ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano. Sí. Como decía Judas en capítulo 1 de Judas, versículo 14 y 15, por eso lo leímos al principio. Enoc dice, el Señor viene, dice. Yo pregunto, ¿ya vino? No. Entonces, ¿por qué Enoc dice ya viene? ¿Por qué Enoc, dice viene? En otras traducciones dice vino. ¿Por qué? Porque Enoc está escribiendo lo que está viendo en visión en ese momento. Y Enoc fue trasladado al futuro en visión, viendo la segunda venida de Cristo. Por eso que él en ese momento narra, porque ya para él estaba viniendo, ¿no? Pero todavía, imagínate, iba a faltar un montón de tiempo para que venga. Por eso es que leemos esa cita al principio para poder entender esto. Sigamos. Dice, la continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Acá el lenguaje está escribiendo ya no con la prolepsis, está escribiendo de una manera natural, como escribe cualquier ser humano, ¿no? Digámoslo así, sin faltar de respeto. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años. ¿Por qué dice casi 6.000 años Ellen White? Porque en su momento, en el año 1880 y tantos, todavía los 6.000 años no se habían cumplido. Entonces, por eso dice casi 6.000 años. ¿Van captando o no? Entonces, ahí está Ellen White escribiendo desde una perspectiva humana, no divina. No, perdón, me expresé mal. Ellen White está escribiendo desde una perspectiva, claro, de un ser humano,
donde dice casi 6.000 años. Es decir, ¿por qué? Porque los 6.000 años en la época de Ellen White no se había cumplido todavía. Ahí, por ejemplo, no hay prolepsis, porque dice casi 6.000 años. Ahí ya se van dando cuenta. Por espacio de más de acá mira, dice más de 6.000 años, o sea, acá Ellen White está narrando como si los 6.000 años ya hubieran pasado. Pero ¿de qué 6.000 años te está hablando acá? Por espacio de de la más, creación. exacto, dice, por espacio de más de 6.000 años, la tierra con sus bellezas y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. Por más de 6.000 años, como bien lo dijo Ángel Noé, aquí los 6.000 años se está narrando es de creación, no de pecado. ¿Y cuándo se cumplieron los 6.000 años de creación? ¿En qué año se cumplieron los 6.000 años de creación? ¿Alguien sabe? 1990 y... 1997. Así es, 1997. Yo les pregunto, el día de hoy estamos en 2022. ¿Estamos más o menos de 6.000 años de creación? Estamos 2022. Estamos más de 6.000 años de creación. Más de 6.000 años de creación. Por espacio de más de 6.000 años, la tierra con sus bellezas y sus dones, con sus bellezas y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. Son cosas, hermanos, que hay que tenerlo en cuenta. Hay que ya a la primera, a la segunda ya ir captando esto. No merece más vueltas. No, no merece más vueltas, no, en el sentido de no hay que darle tantas vueltas a esto. Hay que captarlo ya, hay que aprender a diferenciar ya. Entonces, aquí te está hablando de los 6.000 años de creación, porque cuando la tierra fue creada, perdón, cuando, claro, fue creado el hombre y todo, había pues una belleza paisajística enorme, ¿no? Una hermosa belleza paisajística. Entonces, más de 6.000 años, porque el pecado entró cuando ya había vida en este planeta. Hay que tener en cuenta eso. Por espacio de más de 6.000 años, la tierra con sus bellezas y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. Bueno, está en el deseo de todas las gentes, también está en Cristo nuestro Salvador y así, ¿no? Se repite la cita, claro, en diferentes libros, ¿no? Sigue, Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad atraída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha subsistido por espacio de 6.000 años. 6.000 años ha subsistido con esta enfermedad por hábitos pervertidos, ¿no? Hay como si los 6.000 años hubieran pasado de nuevo, prolepsis, ¿no? Entonces, voy a preguntar, ¿está claro el tema ya cuando Ellen White habla desde el ojo del profeta, con el tema de la prolepsis, y cuando habla sin prolepsis, ya se ve la diferencia en eso, hermanos? Sí, hermanito, Sí, hermanito. clarito. Dale, dale. Me alegra entonces, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Sigamos. Hay más citas. Durante 6.000 años, Satanás luchó, pasado, por mantener la posesión de la tierra. De nuevo, prolepsis. ¿Cómo sé que es prolepsis? Porque te está poniendo en pasado. Es como si los 6.000 años ya hubieran pasado. Y Satanás luchó en pasado. Yo pregunto, ¿acaso Satanás no está luchando también ahorita y no seguirá luchando hasta que Cristo venga? Claro que sí, pero para Ellen White eso ya sucedió. ¿Por qué? En visión sucedió eso. Dios le pone en visión donde ya todo, Satanás ya prácticamente había hecho lo que tenía que hacer y todo eso está en pasado, porque está hablando desde el ojo del profeta, de la prolepsis. Hay que leerlo con ese entendimiento, ¿no? Entonces, para Ellen White en esta cita, los 6.000 años se habían pasado, porque le está poniendo en pasado. Satanás luchó, dice, pero él sigue luchando ahorita, claro, pero en la visión ella ve como que ya Satanás ya tenía todo, lo había perdido todo, ¿no? Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Sigamos. Otra cita. De este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios, que comenzó en el cielo y que por casi 6.000 años
ha continuado en la tierra. Casi, aquí no hay prolepsis, porque dice casi. Es decir, en la época del Nehuay todavía los 6.000 años no se habían cumplido. Por eso pone casi. Entonces, en la cita que hemos leído anteriormente, hay prolepsis. En la siguiente cita no hay. Nosotros deberíamos darnos cuenta de eso, por el contexto de la cita. Ya uno, por el contexto, ya sabe si es prolepsis o si no es prolepsis, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por favor, ¿alguien tiene alguna duda o algo? Sí, yo tengo una, hermanito. Dale, te escucho. Hay una cita que dice durante casi 6.000 años. Ya. Ahí se está hablando de un pasado. No se ha cumplido. No, cuando dice casi 6.000 años, es que Ajá. todavía, Ellen White cuando dice que la palabra casi, quiere decir que no todavía llega a Ajá, cumplirse pero los ya 6.000 ahorita, años. en la que está diciendo ahorita, ¿me puede explicar la diferencia? Esta cita, la segunda. Bueno, la segunda cita Sí, esta última, hermanito. ya dice, ¿no? De este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios que comenzó en el cielo, porque la rebelión comenzó en el cielo, y que por casi 6.000 años ha continuado en la tierra. Claro, en la época de Ellen White, cuando Ellen White escribe esta cita, ¿qué año era? 1883, 84, por ahí. Cuando Ellen White escribe esta cita, los 6.000 años todavía no se habían cumplido. Los 6.000 años recién se van a cumplir en 2031, me refiero a los 6.000 años de pecado. Entonces, cuando dice la palabra casi, es que todavía no se han cumplido. ¿Por qué? Porque Ellen White lo está escribiendo desde su perspectiva humana, no con el ojo del profeta en ese momento. ¿Cuándo te das cuenta que es con el ojo del profeta? Cuando ves que los 6.000 años ya pasaron. Cuando dices más de 6.000 años, durante 6.000 años, es porque ella lo está escribiendo desde la visión del profeta, donde Dios lo lleva en visión al futuro y ella escribe el futuro como si ya hubiera pasado. Pero aquí no está escribiendo en visión, aquí lo está escribiendo de manera normal, por así decirlo, no natural, sin visión, casi 6.000 años. Es decir, que los 6.000 años todavía no se cumplían en la época de Ellen White, por eso dice casi. ¿Estamos? Sí, hermanito, o sea que esta cita con la otra son las mismas, ¿verdad? No, Porque no, obviamente no. no se han cumplido los 6.000 años. No, no es la misma. Lo que pasa es que en la primera cita Ellen White lo escribe como si ya hubiera pasado y en la siguiente cita escribe como si todavía no pasa. Hay una diferencia. Porque dice, Satanás luchó, esto está en pasado, pero Satanás sigue luchando ahorita. Entonces, ¿por qué Ellen White dice luchó? Porque ella cuando ve la visión está en un futuro donde ya Satanás ya tenía todo perdido, pues. Entonces dice, ya luchó. Entonces lo escribe en ese momento de la visión. En cambio, acá en la segunda cita lo escribe lo escribe sin visión, lo escribe de manera normal, natural, no sé cómo explicarlo, pero no lo escribe con visión. En la primera es con visión, está escribiendo lo que ve, y en la segunda escribe sin visión, no sé si me dejo entender. No es la misma. Entonces, la palabra luchó, como dice Noé, ¿no? La palabra luchó implica pasado y Satanás luchó, dice, pero sigue luchando todavía. No ha terminado esta guerra. Sigue luchando todavía Satanás. Entonces, no puede ser que ya terminó todo, no, porque Satanás sigue luchando. Entonces, como Ellen White lo pone en pasado, entonces la lógica te dice, claro, ¿cómo Satanás luchó? No puede ser, porque sigue luchando. Entonces, Ellen White, al escribir esta cita, lo hace como si ya o esto todo el conflicto hubiera terminado, ¿no? Pero no. ¿Estamos? Hay una Como lo que diferencia. miró el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Perdón? Es parecido a lo que el apóstol Juan miró también. ¿Qué pasa con el apóstol Juan? Se le mostró lo que ya había pasado. Así Por ejemplo, los que es. estaban en el mar de vidrio, por ejemplo. Por ejemplo, y él muchas cosas de la visión cuando escribe, lo escribe como si estaría sucediendo en ese momento, ¿verdad? Pero todavía no sucede. ¿Por qué? Porque él está en el futuro en visión. ¿Estamos? ¿Captaste? Sí. Bueno, entonces debemos seguir esto, ¿no? Dice, Para durante saberlo estar, algunos que tenían este mensaje y se han salido por esas cosas, dicen ellos. Claro, hay que saber, o sea, hay que saber leer la cita
y la misma cita te tiene que responder, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, acá también, ¿no? Dice en la tercera, durante su experiencia de casi 6.000 años. ¿Qué entiendes por casi? Casi es que todavía no se han cumplido. Claro, y ella lo escribe desde su perspectiva humana, porque en el tiempo en el que Ellen White escribe esta cita, todavía los 6.000 años no se habían cumplido. Ni siquiera ahorita todavía los 6.000 años no se cumplen, porque se cumplirán en el 2031. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Al leer la cita de los 6.000 años hay que tener en cuenta desde qué perspectiva lo escribe Ellen White, desde cuando tiene el ojo el profeta, que es la prolepsis, cuando lo está escribiendo en visión o cuando lo escribe sin visión, digámoslo así, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, durante su experiencia de casi 6.000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Interesante. Sigamos. Entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6.000 años. Es como decir casi, ¿no? Es sinónimo. Desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. Entonces te habla de los 6.000 años. Durante más de 6.000 años, de nuevo, ¿no? En sus formas de belleza y sus dones para el sostén de la vida, la tierra ha dado el testimonio del amor del Creador. Igual, también a esto le podríamos aplacar el tema de la prolepsis. Sigamos, ¿no? Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales. De nuevo, Ellen White te está conectando la semana de la creación con y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad. ¿Se dan cuenta? Alrededor, aproximadamente, claro, porque los 6.000 años todavía no se habían cumplido en la época de ella. Los 6.000 años de creación se cumplieron en el 97. Entonces, todavía, entonces, pero dense cuenta acá por qué lo señalé en azul, porque en White también te está conectando, ¿qué? La semana de la creación con los 6.000 y 7.000 años. Entonces, ¿se dan cuenta? Segunda de Pedro 3:8. Ellen White también usa la misma lógica que utilizó Andrews, Snow, el señor Daniels y todo. Entonces, esta era la creencia y en esto debemos creer también, hermanos. La misma Ellen White lo está diciendo, ¿no? 6.000 años. Claro, acá estos 6.000 años que te están hablando aquí son los 6.000 años de creación, no de pecado. Y en el tiempo de Ellen White, cuando escribe esta cita, faltaban todavía como 100 años más o menos para que se cumplan los 6.000 años de creación que se cumplieron en 1997, como ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a ver más adelante con más detalle todo eso. ¿Se está comprendiendo, hermanos? Este es un tema que tiene que quedar muy claro. El tema de los 6.000 años tiene que quedar clarísimo, porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿ya? ¿Está bien hasta acá? Sí, claro. Dale. Dice, por 6.000 años el archienemigo ha estado haciendo guerra contra el gobierno de Dios y la práctica continua ha incrementado su habilidad de enseñar y tentar, ¿no? Sigamos. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Lo está hablando desde la perspectiva de la prolepsis, por espacio de 6.000 años, como si esos 6.000 años se hubieran cumplido. Vuelvo a repetir, esto lo escribe desde el tema de la prolepsis, hay que tener en cuenta eso. Conflicto de los siglos, ¿ah? La gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6.000 años, acá no hay prolepsis, cerca de 6.000 años, acá lo escribe de su perspectiva humana, en el momento, en el siglo XIX, todavía faltaba para que se cumplan los 6.000 años, por eso dice cerca, en cambio la antecita anterior dice como si eso hubiera cumplido. Entonces, acá el tema es conocer cuando Ellen White lo escribe desde una perspectiva humana y cuando lo escribe desde el ojo del profeta. Y una vez que entiendes eso, ya es fácil entender todo esto. Y cuando alguien te viene y te quiere refutar, tú ya sabes cómo explicarlo, ¿no? Dice, está por terminar, ¿no? Este conflicto de casi 6.000 años está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Dios en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos.
Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años, ¿no? Hay que saber interpretar esto. Sigamos. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Siguió su curso, siguió pasado. Ellen White escribe como si los 6.000 años ya... Incluso dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, ese conflicto de los siglos, esa batalla, esa guerra que existe entre Cristo y Satanás, acá, en esta primera línea ya Ellen White está diciendo cuánto va a durar ese conflicto. ¿El conflicto terminó o sigue todavía? Continúa todavía el conflicto, ¿verdad? No todavía termina. Pero Ellen White lo escribe como si el conflicto ya hubiera terminado, porque dice, siguió su curso, o sea, como si estaría en pasado, ¿no? Obviamente está escribiendo con el ojo del profeta. Pero mira cómo es el tema, y vamos a ver la clave. ¿Cuánto tiempo va a durar ese conflicto? 6.000 años. Ellen White lo está diciendo. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El gran conflicto terminó. ¿Y cuánto duró? 6.000 años. Es lo que Ellen White está diciendo. Es claro, el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar ese conflicto, hermanos, entre Cristo y Satanás en la tierra? 6.000 años. ¿Está claro o no? A ver, que alguien me responda. Clarísimo, hermano. Clarísimo. Listo. Me alegra que lo Hermanito, estén entendiendo. Sí, perdóneme, esa cita, disculpe, ¿de dónde es? ¿Del conflicto de los siglos? sí, justamente la cita, ¿ves acá el paréntesis? Dice conflicto de los siglos, página Ah, sí, 700. sí. Ya, entonces toda la Discúlpeme, cita, sí, es que voy manejando, discúlpeme. no te preocupes, Ok, hermana. gracias. Igual todas las citas están citadas, vale la redundancia, están citadas y se dice de dónde lo hemos sacado, de qué página. Este PPT lo voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan, ¿ya? Así que de ahí ustedes pueden ver que todo esto es cierto, ¿no? Sigamos. Hermano, Dime. en el conflicto de los siglos se repite así durante 6.000 años como 6 veces, creo que es o 7, algo así. 7 veces, mi hermano. Y está en quiasmo todavía. Muy cierto, y ahí está clarísimo. Sí, Sí. así es. Así es, mi hermano. Se repite 7 veces y está escrita en quiasmo. Mira, yo voy a comentar algo. Un quiasmo, para los amantes de la literatura o los poetas, hacer un quiasmo es muy difícil. No es fácil hacer quiasmos. Había un poeta cubano que, bueno, tenía mi tocayo que se llamaba Antonio Machado, escribió un poema que estaba en quiasmo y es extremadamente difícil hacer un quiasmo en un poema. Un poema es una cosita así, una hojita de 3, 4 párrafos, ¿no? Es porque la idea, el inicio del poema tiene que coincidir con el final y tiene que llevarse a un mensaje que está en el centro, ¿no? Por ejemplo, si el poema tiene 5 párrafos, un ejemplo sencillo, si el poema tiene 5 párrafos, el primer párrafo tiene que coincidir con el quinto, el segundo tiene que coincidir con el cuarto y el tercero viene a ser el mensaje central. ¿Se dan cuenta? Es bien difícil hacer un quiasmo donde la primera parte coincide con la última y así va coincidiendo, es como una X de quiasmo, ¿no? Imagínense Ellen White sin conocimiento de literatura, no sé, en el sentido de sin ser poeta, escribió el tema de los 6.000 años en quiasmo. O sea, la primera vez que se menciona los 6.000 años concuerda con la última vez que se menciona en el conflicto de los siglos y apunta al centro, ¿no? A los 6.000 años, cuando se menciona por cuarta vez en el conflicto de los siglos, que vendría a ser el centro. ¿Quién sino Dios para guiarle con eso? La Biblia fue escrita en quiasmos. Apocalipsis también está escrita en quiasmo. Entonces, una mente superior a la humana para que escriba todo un libro, en el caso de la Biblia o en el caso del conflicto de los siglos, el tema de los 6.000 años para que esté en quiasmo, ¿quién sino Dios para que dirija esto? Es interesante.
Muy bueno lo que me decía Wilmer, si no me equivoco. Sigamos. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre. Si Cristo no hubiera roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 6.000 años. 6.000 años, la rebelión de Satanás en la tierra, ¿no? 6.000 años. Interesante lo de los 6.000 años. ¿Qué más? Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Y con esto ya es lo máximo. Porque dice Ellen White, voy a volver a repetir, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Pregunto, ahorita, hoy en día, en 2022, ¿la obra de destrucción de Satanás ya ha terminado para siempre? ¿Sí o no? ¿Quién me responde? No, hermanito. No. Pero aquí Ellen White lo está escribiendo como si ya hubiera sucedido, ¿verdad? Ujú. ¿Entienden? Sí. Está Falta escribiendo. poquito. Exacto. Prolepsis. Y dice que esa obra de destrucción desde que tentó a Adán y Eva y el pecado y entró el pecado en este mundo, que es donde comenzó la obra de destrucción de Satanás en este mundo, ha terminado para siempre, o sea, ya terminó. Está desde la prolepsis, porque todavía eso no sucede. ¿Y cuánto tiempo le asigna a esta rebelión de Satanás en la tierra? 6.000 años. Y todavía dice, durante 6.000 años obró a su gusto, obró, está en pasado, obró a su gusto, en pasado, desde su perspectiva de profeta, el ojo del profeta, prolepsis. Ellen White está narrando esto como si ya hubiera pasado, pero todavía no sucedió, porque todavía el Satanás sigue obrando. Pero ¿cuánto tiempo duró esa obra de destrucción? ¿Cuánto? 6.000 años. Díganme, hermanos, si es claro o no es claro este tema de que hay 6.000, está especificado en Ellen White, en los escritos de Ellen White, y también más adelante lo vamos a ver en la Biblia, cómo este periodo de 6.000 años es exacto, no es 5.999, no es 6.001, 6.002, no, 6.000 años exacto, y Ellen White está diciendo, Satanás va a obrar en este mundo 6.000 años, 6.000 años, hay que tener en cuenta eso, 6.000 años. Después de los 6.000 años, ¿qué sucede? Cristo viene por segunda vez. Aquí, en esta cita ya te lo está diciendo completo. ¿Cuánto va a durar esa rebelión en la tierra? 6.000 años. ¿Estamos captando? ¿Está claro? Sí, ahí lo deja clarito, hermano. Clarito, claro, es así. Bueno, mis hermanos, sigamos. Dice, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió. Está en pasado esto, ¿no? Pero todavía no sucedió porque es prolepsis, ¿no? Está escribiendo el futuro como si hubiera pasado. Y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Y ya descansa, dice, y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Ajá. Todo esto todavía no sucede, hermanos. Todavía estamos en esa lucha. Todavía no hemos sido librados. Todavía la tierra todavía no descansa en quietud. Pero Ellen White lo escribe como si ya estaría descansando. Como si ya los 6.000 años hubieran pasado. ¿Por qué? Porque lo está escribiendo desde la prolepsis. Hay que tener en cuenta eso. 6.000 años. Ni más ni menos. ¿Alguna duda, hermanos, que han tenido con este tema? Algo de repente que quieran añadir, algún comentario, está todo claro. Entonces, aquí la pregunta es, la conclusión es primero, los 6.000 años están ya determinados sobre este mundo, los 6.000 años de pecado. Terminan los 6.000 años y Cristo viene por segunda vez. Eso ya es claro hasta acá. La pregunta es, ¿cuándo comenzaron esos 6.000 años? ¿Desde cuándo se comienzan a contar estos 6.000 años? Porque si sabemos cuándo Adán y Eva pecaron, vamos a saber cuánto tiempo
en qué momento comienzan los 6.000 años de pecado y en qué momento termina, ¿no? Se podría decir. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Ha quedado claro el tema? ¿Mm? ¿Alguien que quiera comentar algo? Para mí sí, hermano. Y gracias a Dios, bueno, lo está guiando y he aprendido otro poquito más de lo que usted ha hablado. Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, ¿está todo claro? ¿Sí? Para Sí, allá, bien. ¿qué tal? ¿Qué tal, Seña? ¿Todo bien? ¿Entendiste? Todo bien para mí, sí. Para que lo muestres en tu, en tu grupo. Sí. Y bueno, ya vas a saber cómo explicarlo, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, si quieren saber más de este tema, yo les recomiendo que entren a la página web del Gran Engaño, que está en la página web del Gran Engaño. Van a ver diferentes temas acerca de, bueno, el 2031. Aparte del 2031 van a ver también a los descubrimientos de Ron Wyatt y muchos temas más. Les recomiendo también que vayan a visitar la página web, perdón, la página del canal de YouTube de Víctor San Vicens. Ahí también van a ver mucha más información, noticias en actualidad con relación con la profecía, el nuevo orden mundial y muchas cosas más. Les recuerdo que este tema ya Víctor lo ha presentado en su momento. Yo lo que estoy haciendo simplemente es volviéndolo a presentar para que si a alguien no le ha quedado claro, pues lo tenga claro, y para refrescar la memoria también, ¿no? Que a veces se nos va. Pero bueno, toda esta información ya Víctor lo ha presentado, así que hay que escucharlo a él, que él es el mensajero que Dios ha mandado en estos tiempos para poder captar todo este mensaje. Y va a ser quitado, de aquí a unos años. Eso es también hay que tener en cuenta. Bueno, hermanos, gracias a Dios que lo han entendido. Repasen la siguiente clase que va a ser el día de mañana, si Dios quiere. Vamos a ver la cita de los 4.000 años y 2.000 años, ¿no? Para completar el calendario, por así decirlo. Ya hemos tocado 6.000 años, pero los 6.000 años se dividen en dos partes. Una parte de 4.000 y otra parte de 2.000, que van a ser imprescindibles conocer para saber cuándo comenzaron los 6.000, desde cuándo comienza el conteo de los 6.000 años de pecado y cuándo terminan esos 6.000 años. ¿Está bien? Entonces, hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a terminar esta clase con una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Te pido que por favor los hermanos que están aquí presentes y los que van a ver esta clase por el canal de YouTube también lo puedan comprender, lo puedan entender de manera clara. Señor, por favor, para que podamos también cada uno de nosotros cimentar esta fe y estar aún más seguros de que tu venida va a ser de aquí a pocos años, Señor, cuando se cumplan estos 6.000 años de pecado, porque todo lo que está escrito se va a cumplir. Esta profecía no es condicional, esta profecía es apocalíptica, es una profecía cierta, segura que tiene cumplimiento. Así que, por favor, Padre Santo, te pedimos que nos dé discernimiento de mente, que nos guíes con tu espíritu, y que nos des inteligencia y sabiduría también, Señor, para poder entender los temas que vienen posteriormente. Gracias te damos por todo, gracias por la misericordia que nos tienes. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.